Los principios generales de higiene de los alimentos se actualizó en el año 2023. Hubo una actualización muy importante en el año 2020, pero en el año 2023 solamente se agregó el anexo 4, que es el árbol de decisiones, que yo creo que todo el mundo, todos esperábamos un árbol, una herramienta de ese tipo para definir si tenemos PCC para controlar peligros significativos. Y está interesante la herramienta, que ya en otro video lo he explicado, un poco viendo cuáles son las 4 preguntas, pero ahora voy a dar una explicación un poquito distinta, dando mi opinión acerca de qué creo, cuál es el enfoque de este árbol de decisiones. Y voy a tratar de ejemplificar ahí también para que ayude a comprender y a aplicar correctamente a ustedes. Si hay alguna duda, por favor, no duden, escríbame, siempre respondo y con mucho gusto puedo ayudar. Y si no, busco también a quien nos ayude, ¿no? Así que voy a explicar eso. Este es el árbol de decisiones traducido, no es la traducción oficial. Recuerden que esto está en el anexo 4 de los principios generales de higiene de los alimentos, que se actualiza, que se agrega. En el año 2023 se agrega ese anexo. No se cambió, se cambió forma, se puso numeración distinta, pero de fondo, del punto de vista de los principios del HACCP, no cambia ni de las buenas prácticas de higiene. O sea, solamente se ordenó, se numeró y se agrega, lo importante que se agrega este anexo 4, que es como ejemplo. O sea, no es obligatorio aplicarlo, y de hecho los principios generales de higiene de los alimentos son directrices, no es una obligación, ¿no? La pregunta, ojo, muy importante. Una vez que tenemos los peligros significativos, nosotros vamos a tener los peligros significativos relacionados en una etapa o vinculados a una etapa. Y en esta etapa aplicamos el árbol de decisiones para saber si esta etapa lo elevamos de categoría y es un PCC. Entonces, muy importante eso, ¿eh? ¿Ya? Entonces, se aplica etapa a etapa y peligro significativo a peligro significativo. Si tengo 2 tipos de peligros significativos en una etapa X, tengo que aplicar 2 veces porque tengo que mirar cada peligro. ¿Ok? Eso es lo primero. Y la primera pregunta ya es interesante porque aquí nos habla de que si la etapa X, pongamos aquí, puedo, en esa etapa, a este peligro significativo, puedo controlarlo mediante PPR. ¿Sí? Si es sí, esa etapa X no es un PCC y termina la aplicación del árbol de decisiones para esa etapa. Ojo, ahí ustedes terminan. Si llegan aquí, terminan. En realidad, si llegan a cada una de las preguntas de salida, terminan. Obviamente, aquí obviamente se termina porque aquí encuentra el PCC, ¿no? Ok, si la respuesta es no, es decir, si es que en esta etapa X no estoy aplicando una buena práctica que puede controlar significativamente el peligro, ¿sí? Si no, me voy a la segunda pregunta y me pregunto si en esa etapa X hay un paso, si en ese paso hay medida de control específica para el peligro. ¿Ok? Entonces me pregunto ahí. Si digo que en la etapa X, miren, si dije que en la etapa X no hay un PPR, pregunta 2, ¿hay una medida de control específica? Y si digo no, la etapa X no es un PCC y finaliza mi aplicación en la etapa X del árbol de decisiones. Sin embargo, los pasos subsiguientes deben ser evaluados para un PCC. ¿Ok? Significa que hasta aquí yo no he solucionado el control del peligro significativo, por eso es que yo tengo que ir a mi diagrama de flujo y buscar en qué etapas siguientes posiblemente tenga que aplicar el control. Lo tengo que buscar, ¿sí? Porque no está controlado todavía el peligro significativo. Recuerda, un peligro significativo que tiene un alto impacto y es probable que ocurra en el alimento. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo consideremos. Por ejemplo, me llega materia prima, yo elaboro alimentos listos para el consumo en base a carne de ave, viene con Campylobacter y Salmonella la carne de ave. Mi pregunta 1 va a ser, supongamos en la corte en la marinado, digamos, puede haber proliferación de patógenos, pero no se hace cargo una buena práctica, ¿sí?
no hay una medida en el marinado, hay una medida específica ahí que es tratar bajo condiciones controladas, hacer el proceso para que no prolifere, pero si no tengo una medida específica, termina. Y si tengo una medida específica, si tuviera bajo condiciones controladas, me pregunto sí. Perdón, mi respuesta es sí, si hay una medida específica. ¿Sí? Y la siguiente pregunta, una vez que dije, ya en la etapa X hay una medida específica, hago la pregunta 3. ¿Prevendrá o eliminará o reducirá a nivel aceptable una medida en una etapa posterior? Si digo sí, la etapa X no es PCC y termino aquí. Es decir, tengo medida específica en la etapa X. Ya. Pero tengo que una fase posterior se hace cargo. Y si digo sí, tengo que identificar cuál es la etapa posterior. Porque a esa etapa posterior debería ser un PCC. Obviamente, cuando corresponda, debiera aplicar el árbol de decisiones para confirmar. Entonces, estoy trasladando el control, la responsabilidad, desde la etapa X hacia una etapa que está más adelante, hacia una etapa que no necesariamente es la etapa siguiente, inmediatamente siguiente. Puede ser una etapa que está mucho más adelante, ¿sí? Por acá. 3, 4 etapas más. Pero yo lo tengo que buscar. Eso es muy importante. En la aplicación real tenemos que hacer eso. Si la respuesta es no, si no hay una etapa más adelante, la pregunta 4 es, ¿este paso X puede prevenir o eliminar o reducir significativamente hasta un nivel aceptable el peligro? Si es no, miren aquí, primero voy por sí. Si es sí, automáticamente la etapa X es PCC. Pero si mi respuesta es no, mire, llegué hasta la etapa 4. Miren, ¿cómo llego hasta la pregunta 4? No tengo PPR que controle el peligro en la etapa X. Sí tengo una medida específica de control en la etapa. No hay una etapa posterior que se haga cargo. ¿Ya? Mira, hasta ahí llego. No tengo PPR, tengo medida de control específica, no tengo una etapa posterior, ¿ya? Entonces, hasta ahí, si digo que no, que esta medida específica no se puede hacer cargo del peligro, es decir, el peligro no está controlado, el peligro significativo sigue no estando bajo control. Por lo tanto, debo modificar la etapa, debo modificar el proceso o el producto para aplicar una medida de control. Muy importante, una vez que modifico, debemos volver al principio del árbol y antes de eso debí haber hecho un análisis de peligro. Es decir, si digo que no, en la pregunta 4, modifico la etapa, el proceso o el producto, hago un nuevo análisis de peligros, vuelvo a aplicar el árbol de decisiones, porque el peligro no está siendo controlado aún. La reflexión final es que este nuevo árbol de decisiones el enfoque es, tengo 20 peligros significativos. A estos peligros significativos o los controlo con PPR o los controlo con PCC. Si los PPR no son suficientes, no son eficaces, sí o sí voy a tener debiera tener PCC para esos 20. Es decir, el enfoque es fuerte. Es decir, porque el árbol de decisiones no me da chance de decir, que esta es una medida de control o un PC. Muchas empresas hablan del PC, que generalmente yo no lo he entendido. ¿Cuál es la diferencia entre un PC y un PCC? Se logra entender un poco cuando habla PPRO, la ISO 22000, pero yo no estoy de acuerdo en eso. O es un PCC, es una etapa crítica donde yo debo gestionar esa etapa, porque la diferencia me va a ser la gestión, o como una buena práctica, que yo le preste especial atención a esa buena práctica. Entonces, conclusión, este árbol de decisiones nos está diciendo haga gestión, haga control sobre los peligros significativos. ¿Ya? Si no puedo controlar el peligro significativo, ni el PPR lo hace, ni la medida de control específica, tengo que modificar la etapa, el producto, el proceso.
Cualquiera de esos dos. Vuelvo a hacer análisis y vuelvo a aplicar el árbol de decisiones. Entonces, de esa forma, recuerden que el plan HACCP también, su propósito es controlar los peligros significativos. Por lo tanto, dos enfoques, con prerequisitos o con PCC, o medida de control en PCC, eso es la estructura, para eso yo debo estructurar el plan HACCP, para que focalizadamente controle, y el control, se recuerden que es prevenir, eliminar o reducir a nivel seguro. Esas son las 3 estrategias del control.